Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su canal Quimimundo Clases. En esta ocasión les traigo un video más para la serie de Química desde cero. Si ustedes recuerdan, en mi canal tenemos una playlist con los videos que yo considero los más fundamentales para adentrarnos en el estudio de la química. Entonces, este es uno más. Se llama Propiedades extensivas de la materia. ¿Cuáles son? Masa, peso, energía, longitud, área y volumen. En el caso de este video vamos a hablar acerca de masa, peso, longitud, área y volumen, dejando energía para otro video en el futuro. También, si tienes dudas acerca de qué son las propiedades de la materia y cómo se clasifican en extensivas e intensivas, en el canal ya hicimos este video con anterioridad y que también pertenece a la misma serie de Química desde cero y que puedes consultar. De esta forma, vamos a hablar acerca de las propiedades extensivas. Vamos a recordar qué son. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia que forma a un sistema. Aquí por sistema me refiero al objeto de nuestro interés, ¿no? Que puede ser un matraz, puede ser un motor de carro, puede ser un trozo de hielo que se está derritiendo, etc. La elección del sistema va a depender mucho del campo específico de estudio al que nosotros nos dedicamos. Y bueno, regresando, estas propiedades varían de manera directamente proporcional a la cantidad de materia, ¿no? Es decir, a mayor cantidad de materia, mayor valor en la propiedad extensiva y viceversa. Eso quiere decir directamente proporcional. ¿Cuáles son algunos ejemplos de propiedades extensivas? Pues son la masa, el peso, la longitud, el área, el volumen y la energía. Vamos a empezar a definir qué es la masa. La masa es una de las magnitudes fundamentales de la materia. La masa es una medida de la cantidad de materia que forma un objeto. También es una medida de la inercia que presentan los objetos. ¿A qué nos referimos con inercia? A la tendencia de cambiar el estado de movimiento de los objetos. Por ejemplo, si tú tienes un balón y lo pateas, cambias su inercia, ¿no? De acuerdo a esta ecuación, la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. La unidad en el SI es el kilogramo. Por otro lado, vamos a tener otro concepto que suele confundirse con el de masa, y este concepto es el peso. El peso es una fuerza, es la fuerza de atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre un objeto, sobre nosotros. Todos los objetos aquí en la Tierra sienten esa atracción y es lo que nosotros llamamos peso. El peso va a depender tanto de la masa como de la magnitud de la aceleración de la gravedad. El peso, W, viene dado por el producto de masa por gravedad. Recordemos que la gravedad en promedio en la Tierra tiene un valor de 9.81 metros por segundo cuadrado. El hecho de que el peso dependa de la gravedad tiene una gran repercusión. ¿Debido a qué? Si bien nosotros en la vida cotidiana ocupamos los términos masa y peso de manera indistinta, debe de considerarse algo, que la masa es constante, sin importar el lugar del universo donde nos encontremos, y el peso, pues al depender de la gravedad, si yo cambio la gravedad, pues va a cambiar el peso, ¿no? Y por ende, depende del lugar donde se realice su medición. De esta forma, la masa nos indica la cantidad de materia que contiene un cuerpo, ¿sale? Mientras que el peso es una medida de la fuerza ejercida por la gravedad sobre un objeto. La masa va a ser constante sin importar el lugar donde se mida, y el peso sí depende del lugar donde nos encontremos. También las unidades van a ser distintas. En el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos, mientras que el peso, al ser una fuerza, tiene que medirse en newtons. Entonces, ¿qué pasaría? Que, por ejemplo, un astronauta en la Tierra que contenga una masa de 90 kilogramos, su peso estará dado por esa masa multiplicado por la gravedad, que en la Tierra es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Esto nos va a dar un peso de 882.9 newtons. Mientras que un astronauta en la Luna, con la misma masa, pero con la gravedad de la Luna, que es mucho menor que la gravedad de la Tierra,
nos dará tan solo un peso de 145.8 newtons. ¿Esto qué quiere decir? Que en la Luna, al tener una menor gravedad, los objetos pesan menos. Por ende, es menor la fuerza que necesitamos aplicar para levantarlos del suelo. Sin embargo, aquí viene una pregunta: ¿cómo medimos la masa? La masa se mide a través de balanzas, que son aparatos que miden directamente masas por comparación con un estándar de masa conocido. Y entonces, ¿por qué es que en la vida cotidiana nosotros usamos peso y masa de manera indistinta? En los laboratorios no contamos con balanzas, como estas balanzas de brazo, sino que contamos con balanzas electrónicas, las cuales no van a medir la masa directamente, sino que van a medir fuerza provocada por el peso del objeto colocado sobre esta plataforma de pesaje. A pesar de que estamos midiendo fuerzas, las balanzas electrónicas nos miden o nos presentan los resultados en unidades de masa, no de peso, como son kilogramos, miligramos, gramos, etc. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que las balanzas se calibran con una masa de valor conocido y se toman en cuenta las condiciones específicas del lugar donde va a ser colocada. ¿De qué estamos hablando? De la gravedad. Si quieres conocer un poco más acerca de cómo funcionan las balanzas, te recomiendo este video que ya elaboramos en el canal, donde te hablo con mucho mayor detalle de cómo se mide la masa en química. Regresando al tema, ¿has escuchado la palabra báscula y la palabra balanza? Ambos son términos que se ocupan de manera indistinta en la vida cotidiana, pero existen diferencias. Formalmente las balanzas son aquellos dispositivos que miden directamente la masa, ¿no? Como la balanza de 2 brazos. Mientras que las básculas son instrumentos que miden el peso y que después transforman sus lecturas a masa mediante un proceso de calibración frente a un estándar. Otro factor a considerar es que normalmente el término balanza se refiere a instrumentos de pesaje de laboratorio de alta resolución y baja capacidad, mientras que el término báscula se refiere a equipos de pesaje de mayor capacidad pero menor resolución. Por ejemplo, cuando nosotros medimos nuestro peso, realmente lo estamos haciendo en una báscula. Pero entonces, ¿cómo es posible que las básculas o las balanzas puedan medir la masa y no el peso? Porque se compara con respecto a estándares y se considera para los equipos de alta precisión la gravedad del sitio donde nos encontramos. Entonces es fácil convertir las lecturas de peso a el valor correspondiente en masa. También, si quieres conocer con mayor detalle todo lo que necesitas saber sobre la masa, te recomiendo ver este video, donde analizamos cuáles son las unidades, hablamos un poco más de la diferencia con el peso y hablamos acerca de la nueva definición del kilogramo del sistema internacional, tomando en cuenta la convención adoptada en 2019. Vamos a hablar acerca ahora de la longitud, que es otra de las propiedades extensivas fundamentales en el estudio de la química. La longitud es una cantidad física que representa la medida de qué tan largo o extendido está un objeto en una dimensión, ¿vale? Cuando hablemos de longitud, hablamos de una sola dimensión, es decir, el largo de una línea recta. Seguramente tú has medido la dimensión de distintos objetos ocupando una regla. Y la regla es un material de referencia. Este es un proceso de medición. ¿Cuáles son las unidades de longitud? En el sistema internacional, las unidades de longitud son los metros. Sin embargo, dependiendo del contexto, la escala de medida y también la región en donde nosotros estemos, podemos encontrar otras unidades de longitud, como son los centímetros, los milímetros, los kilómetros, o en el sistema inglés los pies, las pulgadas y las millas. Una magnitud derivada de la longitud es el área. El área es un concepto geométrico fundamental que nos va a medir el tamaño o extensión que se encuentra contenida, delimitada en la superficie de un objeto plano, ¿no? Si se dan cuenta, ahora en el caso del área hablamos de 2 dimensiones. Hablamos del largo y hablamos del ancho. Entonces el área nos dice cuál es el valor de superficie contenido
dentro de un objeto geométrico. El área generalmente se mide en unidades cuadradas, como metros cuadrados en el sistema internacional, pero podemos tener también, dependiendo del contexto, distintas unidades, como centímetros cuadrados, pies cuadrados, pulgadas cuadradas, etc. Otras unidades de área que vamos a encontrar muy frecuentemente, sobre todo en disciplinas variadas como la geología o la ecología, son las hectáreas. Las hectáreas equivalen a 10,000 metros cuadrados, o en el sistema inglés los acres, AC, que equivalen aproximadamente a 4,046,86 metros cuadrados. Esto se ocupa para hablar acerca de superficies que son muy vastas, y es muy común expresar la superficie de bosques o de áreas naturales protegidas ocupando estas unidades de medición. Vamos a hablar ahora acerca del volumen. El volumen es una propiedad importantísima en química. Es una medida de la cantidad de espacio tridimensional que ocupa un objeto o una sustancia. Es una propiedad fundamental de la materia y normalmente se expresa en unidades como metros cúbicos según el sistema internacional. Sin embargo, vamos a tener en química que se ocupan otras más pequeñas, como los centímetros cúbicos, los litros, los galones, según el sistema de medición utilizado. Muchas veces nos es difícil visualizar qué es un metro cúbico. Un metro cúbico corresponde al volumen contenido en un cubo de 1 metro de lado, 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de altura. ¿Qué tan grande es esto? Para que te des una idea, los tinacos que tenemos en nuestra casa miden un poquito más de 1 metro cúbico. O sea, es un volumen gigantesco de agua. Un tinaco de agua promedio contiene 1,100 litros, es decir, 1,1 metros cúbicos de volumen, ¿no? Esto es para que tengas una idea de qué tan grande es la unidad del sistema internacional para medir el volumen, que es el metro cúbico. En química, pues vamos a preferir ocupar mililitros o incluso en algunas aplicaciones microlitros, entendiéndose que el mililitro es la milésima parte de un litro, ¿sale? Un mililitro es la milésima parte de un litro, y un microlitro pues va a ser la milésima parte de un mililitro, es decir, la millonésima parte de un litro. Los litros los has visto en tu vida cotidiana, ¿no? Muchas de las sustancias que tenemos en los supermercados vienen en envases de litros, por ejemplo, la leche, ¿no? Un litro corresponde por definición a 1 decímetro cúbico y existen 1,000 litros en 1 metro cúbico. También un mililitro corresponde por definición a 1 centímetro cúbico, es decir, el volumen contenido en un cubo de 1 centímetro de lado. ¿Cómo calculamos el volumen? Pues esto va a depender de la situación en la que nos encontramos. Para formas geométricas regulares, por ejemplo, cubos, cilindros, esferas, etc., existen fórmulas matemáticas específicas para calcular sus volúmenes. Para objetos de forma irregular, puedes ocupar técnicas como el desplazamiento de líquidos, ¿sale? Que consiste en medir el cambio de volumen de un líquido cuando el objeto se sumerge. Y también puedes ocupar modelos tridimensionales. Por último, para el caso de los líquidos, puedes medir el volumen directamente utilizando recipientes con marcas calibradas, ¿no? Como por ejemplo probetas graduadas, buretas, etc. Si quieres saber un poco más de volumen, te recomiendo ver este video, donde hablamos acerca de la definición, de las unidades, cómo medirlo y de las características de los materiales de vidrio. Este video también lo puedes encontrar en el canal y también corresponde a nuestra serie de clases de química desde cero, desde el inicio. Espero que te sea de mucha utilidad. Algo que no consideramos en aquel video y que también es importante hablar es las denominadas fuerzas de adición y cohesión. ¿Y cómo afecta esto los meniscos que se forman en la superficie de los líquidos? Vamos a tener 2 tipos de fuerzas. La cohesión se refiere a las fuerzas de atracción entre moléculas del mismo tipo. También se les conoce como fuerzas intermoleculares. Existen diversos tipos, pero este es un video introductorio. Ya más adelante en el canal
hablaremos acerca de cuáles son los tipos de fuerzas intermoleculares que existen en las moléculas. Por otro lado, una sustancia que presenta fuerzas de cohesión enormes es el mercurio, ¿no? El mercurio se ocupa en los termómetros para ocupar la propiedad de dilatación térmica, es decir, su aumento de volumen con la temperatura, para indicarnos cuál es el valor de esta magnitud, por ejemplo, cuando estamos enfermos. Si alguna vez se te ha roto un termómetro de mercurio, sabrás lo difícil que es recoger estas gotitas. Inmediatamente salen del termómetro y se forma esta especie de gotas esféricas, que si tú tratas de recogerlas, verás que es muy difícil, debido a que el mercurio no se expande sobre las superficies. Tiende a mantenerse conglomerado, ¿no?, de esta forma, debido a que las fuerzas de cohesión que mantienen a los átomos de mercurio unidos en el líquido son extremadamente grandes. Entonces no es fácil separarlos, por eso forman este tipo de gotitas. Por otro lado, vamos a hablar acerca de la adhesión. La adhesión se refiere a las fuerzas de atracción entre moléculas de diferentes sustancias. La adherencia es responsable de fenómenos en química como la humectación o el mojado. ¿Cuándo ocurre el mojado en química? Cuando un líquido se esparce sobre una superficie sólida. Por ejemplo, el agua se dice que moja el vidrio. ¿Por qué? Porque puede esparcirse sobre el vidrio, no así el mercurio, ¿no? El mercurio no moja el vidrio. Esto se debe a un balance entre las fuerzas de adhesión y cohesión. Cuando las fuerzas de cohesión son tan grandes, ocurre lo que ocurre en el mercurio. El líquido no se expande. Mientras, si existe un balance favorable en las fuerzas de adhesión, ocurre lo que pasa en el caso del agua, que es capaz de mojar una superficie. La adhesión también es esencial en procesos como la acción capilar o capilaridad, donde los líquidos se elevan en tubos estrechos o en materiales porosos debido a las fuerzas adhesivas entre el líquido y el tubo o material, ¿no? Esto lo has visto muchas veces. Por ejemplo, cuando tú mojas un papel, el líquido empieza a subir. También este tipo de mecanismo es muy importante, sobre todo por la nutrición de las plantas. Las plantas transportan los nutrientes desde las raíces hasta las hojas mediante capilaridad. El capilar en este caso son las pequeñas venas de la planta. ¿Qué son los meniscos en los líquidos? Debido a este balance entre fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión, vamos a tener que se forma una curvatura en la superficie de los líquidos cuando los tenemos en algún recipiente estrecho. A esta curvatura la llamamos en química menisco. La forma de ese menisco está influenciada por las fuerzas relativas de cohesión y adhesión entre el líquido y el material del recipiente. Por ejemplo, vamos a tener dos tipos de meniscos. Los meniscos cóncavos, que tienen una curvatura hacia abajo, y los meniscos convexos. ¿De qué depende de esto? Que, por ejemplo, si tú consideras los líquidos contenidos en vidrio, el agua siente grandes fuerzas de adhesión hacia el vidrio. Por eso tiende a escalar un poco sobre su nivel, a expandirse. El mercurio, todo lo contrario, repele el vidrio. Por ende, formará un menisco convexo, tratando de estar en menor contacto con él, debido a las grandes fuerzas de cohesión que tiene. Así es como se forman los meniscos. Espero que hasta este punto te haya quedado claro, ya que hasta aquí dejamos este video. Como siempre, te pido que nos sigas en redes sociales, tú ya las conoces, nos sigues en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok con el nombre de Quimimundo Clases. También, si tienes dudas, no olvides en escribirnos a quimimundoclases@gmail.com, donde con gusto te voy a atender. Este ha sido un video más de Quimimundo Clases. Nos vemos a la próxima.